Buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos de soluciones y visiones de un país próspero en el mundo. Y para esto vamos a tocar tres temas que creemos que son esenciales para, para la prosperidad de un país en sí. Tener en cuenta, uno, es la democracia. ¿Qué tan relevante es que un país sea democrático para que el mismo sea próspero? ¿Realmente decidimos? ¿Realmente en el Perú es un país democrático? ¿O nuestra elección está reducida, ya que muchas veces cuando vamos a votar, votamos por determinados rostros que en primera instancia nosotros no hemos elegido que sean los representantes, sino los mismos partidos políticos hacen su prefiltro, ¿no? Entonces, ¿realmente elegimos entre la vastedad de peruanos? No sé si es así, si eso se llama democracia. Luego, la democracia indica que el pueblo toma decisiones y realmente el pueblo sabe lo que es mejor para el mismo pueblo. O tal vez es mucho mejor cuando un pueblo es simplemente gobernado. Y otro tema que también sería importante respecto a la democracia es si parte de ser un país democrático es que el voto sea obligatorio. ¿Es eso relevante cuando hablamos de un país democrático o no? El segundo tema que creemos que es conveniente hablar, y sobre todo en un país como el nuestro, que es primario exportador, es la industrialización y la minería. Ahora, la minería, toda la contaminación que genera la minería, ¿realmente vale el precio ante el trabajo y ante el pago de canon minero? ¿La contaminación que esta produce lo vale? Muchas veces han dicho que no, muchos dicen que sin duda alguna sin la minería en el Perú estaríamos en graves aprietos, mientras que otros dicen que no, que al revés. Simplemente viene inversión extranjera, se gana nuestro dinero y nuestros recursos. Y la industrialización, de una forma u otra en el Perú, podría ser la solución a salir del modelo económico primario exportador. Puede que sí, ¿no? Puede que sea la solución correcta, pero no, ya me dirán los panelistas qué opinan respecto a esto. Y el último tema a hablar es la educación. Comenzando por la primera problemática, la más reciente, que ha sido la educación virtual. Realmente la educación virtual fue un éxito. Nos supimos mover lo suficientemente rápido de actuar y generar protocolos. Realmente los alumnos, los estudiantes llegaron a aprender algo, o se retrasaron, se adelantaron, hemos creado una nueva forma de enseñanza. Eso, supongo que eso pesará si ha sido un proceso exitoso o no. Luego, ¿hace cuánto que no hay un gran cambio en la educación, no? Pero hace mucho que no hay un gran cambio en nuestro modelo educativo. Por años nos hemos mantenido, eh, entramos con desinformación y salimos con un poquito menos de desinformación nada más, y no sé qué tan relevante sea cuando comenzamos nuestra carrera universitaria. ¿Qué tanto de lo que aprendemos en el colegio nos sirve en la carrera universitaria o es como volver a empezar? Y si es así, ¿qué se puede cambiar? ¿Qué se puede hacer para acabar con esta problemática? Sí, entonces son los tres temas que vamos a tocar el día de hoy. Y vamos a comenzar con Carlos Gómez respecto a la democracia en el Perú. Eh, Bien, o sea, el país actualmente se considera un país en democracia plena. Según el ranking, Perú ocupa el puesto 63 de democracia imperfecta. Esto es una evaluación que se hace cada año en los países de Sudamérica, de los cuales del primer puesto al 26 se considera una buena democracia. Del puesto 27 al 79, una democracia imperfecta. Régimen híbrido del puesto 80 al 111. Y régimen autoritario del puesto 112 para arriba, ¿no? Como Eh, pregunta antes de que continúes, ¿sabrías quién es el primer puesto en en el ranking? ¿O quiénes son los países que están arriba? Un ejemplo eh, de un país que esté arriba. Arriba de nosotros, no tengo detalles,
Sé que abajo de nosotros se encuentra Argentina, Paraguay, Brasil, incluso Chile se encuentra... No, Chile está arriba de nosotros. Se encuentra en el... O sea, nosotros En el seríamos una democracia imperfecta, creo. sí, Una democracia imperfecta, no suena tan bien. sí. Esto justamente es evaluado por cómo se manejan las votaciones, la cultura política que hay en el país y todos los problemas, ¿no?, que existe de corrupción. Como sabemos, Perú ahí en el tema de corrupción está un poco fuerte. ¿Y tú Pero opinas que el último proceso electoral fue democrático? El último proceso que ha habido tanta, ¿cómo se dice? Tanto drama respecto a si realmente se contaron los votos, no se contaron, se amplió no sé cuánto para poder validar esa votación. ¿Crees que fue un proceso democrático o no? eh, hablando técnicamente, sí fue democracia. La gente votó por quien quiso votar. Bueno, por quien pudo votar, porque en la segunda vuelta el país se encontró dividido entre dos opciones que, analizando ya mejor el caso en ese punto, no era lo óptimo para el país, ¿no? Entonces la gente tuvo que hacer democracia con lo que pudo, Mm. ¿no? Se encontró el país en una situación muy difícil. Sí, sí, es cierto. También también podemos decir que si bien las elecciones son libres, son condición necesaria para la existencia de un régimen democrático, que quizá no lo son para el establecimiento de una democracia de calidad, ya que sabemos que la calidad de una democracia tiene que ver con un grado donde los gobernantes tengan que rendir las cuentas de las acciones y también cómo pueden influir sobre las políticas públicas. También podemos saber si construye una experiencia que pueda reforzar el régimen y los compromisos democráticos. Sí, sí, ok. Nos ha confundido más. Pero, ¿Qué opinan pero sí, sí. del voto obligatorio, compañeros? Disculpa, ¿qué dijo? ¿Qué opinan del voto Uh, obligatorio? Mm, el voto obligatorio. Ahí Ajá. es un tema polémico, porque por una parte es, o sea, si lo tomas del punto de vista, hay gente que va a votar sin conocimiento, obligado a votar, y tal vez su voto no sea la mejor elección para el país. Eh, pero también está el tema de que mucha gente dejaría de votar y faltaría a sus deberes patrios, ¿no? Y mm. ese es el punto. Una parte muy importante es que no, siempre mencionan de que el voto es un derecho, y es excelente, cierto, no tenemos derecho al voto y a la libre elección, dice la Constitución, y es genial. Ahora, también dice que tenemos derecho al libre tránsito, ¿no? Ahora, que tengamos un derecho no indica que tenemos que ejercerlo necesariamente. Que tenga derecho a libre tránsito no indica que yo vaya a estar caminando por las calles todos los días, estoy obligado a caminar. También el tener derecho al libre voto, al voto y a la libre elección, no significa que tengo que ir a votar. Tener un derecho no significa tener que cumplirlo. ¿No? Si tengo derecho a comer, no indica que todos los días tengo que estar comiendo, porque es un derecho, no es una obligación. Creo que ahí es un pequeño problema que hay en la Constitución y creo que en el tiempo yo soy de las personas que están a favor, por ejemplo, del voto eh, voluntario y creo que tal vez habría una elección más consciente de parte de quien no quiere votar. Quien no va a votar, pues será porque realmente en la cola recién se iba a informar por quién votar, recién iba a decir. Y no va a pasar cosas como esa que creo que de una forma u otra tal vez se creó un pequeño meme y llegamos a tener, no sé, sí, creo yo, Castillo fue un antivoto nada más, antivoto y llegamos a ese tipo de problemáticas. Como dijo, ya no votamos por lo que podíamos, sí, por lo que pudo, se votó simplemente por lo que quedaba, básicamente, ¿no? Es lamentable. Había otro tema que íbamos a tocar, que era
la industrialización y la minería. Me gustaría que Giovanni comentara respecto a eso, por favor. Bueno, como sabemos, nuestro país es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. La importancia de la minería en nuestro país representa cerca del 14% del PBI, también alrededor por ciento del 60% de las exportaciones. Pero nos hacemos una gran incógnita. ¿Por qué la minería es el motor del crecimiento de nuestra economía? La minería representa más del 50%, pero como lo dijimos, 60% en nuestro país, el mayor contribuyente ante la SUNAT, ya que genera inversiones que rodean los 6.000 millones de dólares. Y, y como se sabe, según un estudio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería será el motor de la economía para las inversiones, que con diversos proyectos se está reactivando la inversión en la industria y mejora la competitividad entre las empresas. Podemos decir también otra incógnita. ¿Podríamos vivir sin la minería? Quizá, de mi punto de vista, los minerales son imprescindibles para producir todos los bienes que nuestra sociedad necesita para poder vivir. Ya que la minería es la madre de todas las industrias, sin ella no existirían, por ejemplo, las industrias electrónicas, ni la automotriz, ni la textil, incluso la química. Y sin ella tendríamos bien que bajar nuestra calidad de vida, ya que a niveles inaceptables, pues tendríamos que renunciar al derecho elemental, a nuestra vivienda, vestido, incluso nuestros alimentos. Quizá ustedes tengan alguna opinión diferente, si quisieran aportarla. Eh, Es cierto, ¿no? No, es cierto que sí, los minerales son necesarios para nuestro estilo de vida actual, pero tú bien has dicho, somos el segundo exportador. Me parece que en cobre somos tercero y en plata segundos, me parece que es así. No sé, no recuerdo el orden exacto, pero, pero si nos ponemos a pensar, somos de los primeros exportadores, pero estoy seguro que no somos los primeros consumidores. Sin duda alguna, no. Deben haber países mucho más grandes, como China, que se lleva casi todo, se exporta, porque justo eso mencionaba, ¿no? De ser primer exportador para quienes no estén viendo y no sepan qué es ser primer exportador, indica que simplemente obtenemos la materia prima y la enviamos así de manera bruta. No hacemos nada, no convertimos esto en algo más, ¿no? Nosotros no agarramos silicio y lo convertimos en transductores o transmisores, no hacemos eso. Directamente simplemente lo enviamos a países de primer mundo, mucho más avanzados, potencias mundiales, con grandes cadenas de producción, y ellos sí hacen todo eso, ¿no? Y entonces obviamente perdemos muchísimo dinero en este paso. No sé si sacamos el beneficio que merecemos al tener esa materia prima. Creo que ese es el problema, porque sí, sin duda alguna se requieren y nadie dice que no se deben sacar minerales. Creo que sí se deben sacar minerales. Pero el Perú está obteniendo el suficiente beneficio por tal vez debemos dejar ya de ser primeros exportadores, ¿no? Y comenzar a trabajar y a modificar la materia antes de enviarla hacia afuera. Bueno, eso opino. Tal vez justo ese es uno de los puntos porque preguntaba si la industrialización es un paso a dejar el modelo económico de primer exportador o no. No sé qué piensan ustedes. Claro, ¿no? La minería para el país, para el Perú, es muy importante, ¿no? Como dicen, conlleva un gran porcentaje del PBI. Entonces, para que podamos industrializarnos, debe haber avances, sobre todo en la educación, ¿no? Que después voy a hablar de eso, ¿no? Pero sí, yo creo que debe empezar por la educación, eh, que, que con la educación gracias a la educación favorezcamos al desarrollo del Perú, ¿no? No solamente a los países como las potencias, ¿no? O sea, países desarrollados, sino a nuestro país. Yo creo eso. Sí, sí, es cierto, ya que ¿va a decir algo, Carlos? no, iba a decir que también justo
uno de los problemas que hay es que muchas de las grandes mineras que hay en el Perú no son peruanas. Y es justo otro, otro, Las grandes no lo son, las grandes no no, lo son. no lo sé. Y ese es otro problema que hay si Perú quiere llegar a ser, a dar un paso a la industrialización, ¿no? Mm, Que sí, o sea, estoy de acuerdo con todo, pero va a ser un cambio que va a tomar mucho tiempo, o al menos con los gobernantes mm. que estamos actualmente Claro, va a demorar bastante. sí, sí, la inyección económica siempre ha sido extranjera para casi, bueno, no de siempre porque hay pequeñas mineras que sí son peruanas, pero la mayoría son de, no Son sé si peruanos. hablamos de Quellaveco, Sauder, que sí, son inversiones extranjeras, ¿no? Pero bueno, con un alto impuesto, por cierto, así que sí, sí, tiene sentido que PBI sea tan, su porcentaje de PBI sea tan alto. Ya yendo al tema que mencionaba Denis, que parece estar ansioso por hablar de la educación, vamos a la educación. Justo me gustaría antes de que no sé, te vayas sobre la educación y todo lo necesario, me gustaría saber, ya sea si lo has vivido como estudiante o simplemente lo que has visto con no sé, sobrinos que han pasado por la pandemia y han tenido que estudiar desde casa con estos programas un tanto pobres del gobierno. Creo que los colegios particulares se han podido salvar un poco más. ¿Qué opinas de la educación virtual? Si esta fue un éxito o un completo fracaso. Creo que solo hay esas opciones. No sé si existe un término medio, pero ya tú nos dirás. Y de ahí, por favor, explícate respecto a la educación en el Perú. Ya, sobre educación, ¿no? Sí, sí, sobre educación. Sobre todo, como digo, comenzando, sobre todo, ¿qué opinas respecto a la educación virtual? ¿Crees que en el Perú fue un éxito o un fracaso? ¿Qué? Ah, ya, ya. En el Perú, por ejemplo, yo creo que no fue tan exitoso, ¿no? Porque en el Perú carecemos de equipos tecnológicos, sobre todo en las instituciones, ¿no? Debido a la mala inversión por parte de los gobiernos, sobre todo del Ministerio de Educación, que invierte muy poco en lo que es en la educación. Entonces, eso conlleva a que los alumnos no puedan estudiar de una manera adecuada, de la mejor manera, ¿no? Y realmente es eso. Entonces, yo creo que el gobierno debería invertir. Bueno, eso debería estar en sus planes, ¿no? De que inviertan un poco más para que de esa manera haya una mejor educación, porque ahorita estamos bajos. Entonces, ahora por la pandemia, la educación virtual yo creo que no ha sido tan satisfactoria como, primera, porque nos agarró desprevenidos y segunda, porque no se pudo implementar como debería, ¿no? Entonces, yo creo que, como te digo, debería haber una mejor inversión. Una mejor inversión, o sea, porque ya hay una alta inyección, bueno, sí, se podría decir una alta inyección, el 4.25% del PBI en el 2020 fue para el sector de educación, que es alto, ¿no? ¿O te parece que se debe incrementar aún más? ¿O qué números tú dirías que te parecen los correctos? ¿Qué porcentaje del PBI debería ir a ese sector de educación? Ah, bueno, 4%, si es un 4%, yo creo que es muy poco, un poco más, me parece. Me parece que Castillo dijo algo como el 20%, ¿no? Si no me equivoco. Cifras ridículas, creo yo. Creo que están fuera de una realidad, pero dijo más o menos Claro. 20%. ¿Tú crees que por ahí debemos comenzar a invertir en educación? Bueno, en porcentajes no sabría decirte cuánto, ¿no? Porque ahorita no estoy tan así enfatizado en cuánto, Ujú. realmente, cuánto realmente se está invirtiendo, pero si con ese 4% está demostrándose de que no hay un gran avance, ese avance que necesitamos, entonces yo creo que debería invertirse más, ¿no? Un poco más el porcentaje. Tal vez no es tanto la cantidad que se invierte, tal vez es cómo se utilizan estos recursos, ¿no? Tal vez ese es el Ah, problema. Tal claro, vez el sí. 4.20 tal vez el 4.25 o el 5% sea suficiente, pero cómo se utilizan es lo Ah, relevante. claro. A veces se amplían colegios por ampliar y luego no tienen profesores. Eh, Ah, se generan mucho más escuelas y luego no se les puede dar mantenimiento. Entonces, ujú, simplemente la calidad de educación baja y baja y baja y baja, ¿no? Entonces, tal vez no sea claro, la sí, cantidad, sino cómo se utiliza, tal vez. claro, exacto. ¿Qué opinan los demás? Sí, Mm, justo, o sea, Tengamos Giovanni. algunas cifras. A ver, quizá tengamos algunas cifras de,
ha sido el desempeño de los estudiantes en los 2 años de pandemia que ya hemos pasado. Eh, Según datos, el año 2020, el 43% de los alumnos de secundaria eh, aprobados, pero lamentablemente el 32% no logró obtener la nota satisfactoria como para decir tuvo principios de aprendizaje genuinos para el sector y para su conocimiento también. Además, por, por ver los últimos acontecimientos que se ha dado en algunos estudiantes que también quizá comparto con algunas personas que aún siguen estudios escolares, muchas veces dicen que esta educación no sirve, que solo hacemos las clases para probar, pero ese es el pensamiento que muchos tienen, porque, o sea, no quieren aprovechar todo el esfuerzo que está haciendo. Quizá muchos profesores nos hablaban de pequeños que para ellos fue un placer enseñarnos y yo creo que debemos valorar eso, el tiempo que se está invirtiendo para esta modalidad y creo que los estudiantes eh, sentirse deben adaptarse más que todo a esta modalidad porque es lo que nos tocó vivir ahora en estos tiempos y ustedes tengan otro tipo de noticias o aportes podrían compartir. Claro. También un factor que no se está tomando en cuenta que ya casi la juventud no está mostrando tanto interés, disculpe, ya no está mostrando interés en los estudios debido a que encuentran otras carreras bueno, otras formas de conseguir trabajo en internet, ¿no? Casi la mayoría de la juventud está con el sueño de llegar a ser influencer o reconocido a través de las redes. Y eso ha sido un golpe duro en la educación de Perú. Creo que tal Sí, vez... aunque ¿Quieres? es cierto lo que dices, Ah, ¿no? eso. Sí, eso es un punto que nos ha agarrado por sorpresa en la actualidad. Sí, es cierto, aunque realmente que quieran ese tipo, tengan ese tipo de metas, no tendría por qué ir contra seguir sus estudios de manera correcta, ¿no? Realmente una cosa y la otra no deberían influir, pero sí es cierto, se ha generado un poco de desdén en el estudio porque han encontrado otros medios de poder hacer dinero y creen que tal vez sea el camino más adecuado para ellos, sí, extrañamente, pero creo que con el tiempo tal vez ya que se normalice esto y acabe esta euforia, pues sí, podremos volver un tanto a la normalidad. Bueno, esos han sido los temas que hemos tocado el día de hoy respecto al, a, a las visiones de exactamente, el tema es visiones, soluciones y visiones de un país próspero en el mundo. Creo que hemos tocado otros temas importantes y ya más adelante tal vez tengamos la oportunidad nuevamente de hablar de estos. Eso ha sido todo y cuídense. Gracias, compañeros. Sí, un gusto Eh, haber estado con ustedes. Hasta luego, cuídense.